Muy bien, estimados estudiantes, continuamos con el ejemplo anterior y habíamos resuelto en un arreglo de objetos ingresar datos como el nombre y la edad, ¿de acuerdo? Entonces cada uno de estos elementos del arreglo era un objeto de tipo contacto. Muy bien, sigamos. Nos habíamos quedado entonces en la implementación de la clase. Nuestra clase arreglo contacto. Lo primero que vamos a hacer es el constructor donde inicializamos el array, el arreglo apuntando a null, y n creamos un espacio de memoria dinámica y le asignamos el valor de 0. El destructor lo vamos a utilizar para eliminar todo el arreglo, ¿de acuerdo? De manera similar como lo hacíamos como una matriz. Entonces aquí vamos a eliminar cada arreglo, pero en principio vamos a eliminar primero el objeto, este otro objeto, y así sucesivamente. Eso es lo que hace nuestro código del destructor. Luego borramos el puntero a n. Bien, entonces ahora vamos a hacer el método de agregar contacto. Este método nos va a permitir agregar un contacto al arreglo cada vez que lo llamemos. Y el código va a consistir en lo siguiente. Vamos a agregar cada uno de los elementos al final del arreglo. Entonces vamos a seguir la misma estructura que teníamos en el ejemplo de agregar al final que hicimos con memoria dinámica. Lo primero que tenemos que definir es un arreglo temporal que le vamos a llamar house. Este arreglo temporal va a ser de un tamaño n+1, ¿de acuerdo? Luego vamos a preguntar si se pudo crear este arreglo house. Significa que house es diferente de null porque tiene un espacio en zona dinámica. Entonces validamos antes de poder ingresar. Luego vamos a recorrer el arreglo contacto y se lo vamos pasando, se lo vamos copiando al arreglo temporal. Este for ocurrirá si es que el arreglo ya tiene algunos elementos. Ok, entonces, bueno, aquí no estoy utilizando las llaves. El for solamente contempla esa parte. A continuación vamos a agregar el dato que le está llegando como parámetro al arreglo temporal y actualizamos el valor de n en 1. Este es el tamaño del arreglo. Ok, sigamos. A continuación vamos a agregar una condición que significa lo siguiente: si el arreglo del contacto es diferente de null, significa que si ha sido creado lo vamos a borrar. ¿Para qué lo vamos a borrar? Para que vuelva a tener lo que tiene el arreglo temporal. Entonces, ¿cuál es la lógica, no? Si el arreglo contacto ya tiene datos, entonces lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque lo voy a actualizar con lo nuevo. ¿Y dónde está lo nuevo? En el arreglo temporal. Muy bien. Sigamos. Continuamos con el siguiente método, que es obtener el contacto o getContacto. Entonces el código de getContacto es el siguiente, ¿no? Tenemos como parámetro un índice. ¿Qué índice? Un índice del arreglo. Entonces, ¿qué le vamos a retornar? Le vamos a retornar el arreglo, pero un elemento del arreglo. ¿Qué elemento? El que le enviemos como parámetro.
Finalmente vamos a completar con el método que nos permite obtener el valor de n. ¿Okay? Entonces retornamos el valor a donde está apuntando n, que es el tamaño de la regla. Entonces de este modo hemos implementado nuestra clase arreglo contacto, y aquí tenemos todos los métodos implementados de la clase. Vamos a agregar un nuevo archivo que le vamos a llamar funciones, funciones.h, que está aquí. Agregamos un archivo .h que le vamos a llamar funciones. En este archivo vamos a agregar la función menú que ya hemos estado trabajando. ¿Ok? Y ese menú va a tener dos opciones, como vimos en el ejemplo que mostramos que teníamos que hacer. ¿De acuerdo? El ejemplo que estamos realizando corresponde a parte del ejercicio que está publicado en el aula virtual. Muy bien, entonces sigamos. Ya tenemos estos tres archivos: contacto, arreglo contacto y funciones. Dentro de arreglo contacto estamos utilizando a la clase contacto, por lo tanto incluimos el archivo, ¿no?, para poder hacer esta definición. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces ahora nos vamos a la función principal main. Y aquí vamos a dar vida a todo lo que hemos declarado e implementado. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es agregar las librerías que vamos a utilizar. Entonces, las librerías que vamos a utilizar son las siguientes. Vamos a utilizar funciones, que es donde está nuestra función del menú, el arreglo contacto y esta nueva función stdio. Y vamos a ver ahora para qué. Luego vamos a empezar a declarar nuestras variables. Nuestras variables. Tenemos una variable op para recibir cuál es la opción del menú que estamos eligiendo. Esto es para el nombre. ¿Sí? Un arreglo de caracteres. Y esto para la edad. Entonces desde el main vamos a enviar los datos al arreglo. Muy bien. Sigamos. Vamos a definir ahora los objetos. Ok, entonces vamos a necesitar un primer objeto de tipo contacto. Este objeto debe ser ¿de qué tipo? Del tipo contacto. Y como es un objeto, ponemos el asterisco. El otro objeto que vamos a necesitar es un objeto para manejar el arreglo contacto que hemos definido. Entonces, ¿este de qué tipo será? Será de tipo arreglo contacto. ¿Bien? Un puntero. Aquí se arreglo. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es instanciar el objeto arreglo contacto. Entonces, este arreglo es lo que vamos a instanciar a continuación. Entonces ponemos aquí igual a new arreglo contacto. Muy bien. Listo. Entonces al hacer esta instanciación se está ejecutando en primer lugar el constructor de la clase arreglo contacto. Es decir, este método, esta función es la que se va a ejecutar cada vez que instanciemos un objeto de tipo arreglo contacto.
Luego vamos a ingresar a un ciclo infinito que nos va a permitir ir ingresando cada uno de los elementos de nuestro arreglo. Entonces lo primero que vamos a hacer es limpiar la pantalla y mostrar el menú, y vamos a ejecutar hasta esta parte. Muy bien, entonces aquí tenemos el menú funcionando únicamente con las dos opciones. Es lo único que tenemos hasta ahora en nuestro programa. Entonces vamos a continuar para finalizar las dos opciones. Muy bien, entonces tenemos dos alternativas, ¿no? Si la opción que eligió el usuario es 1 o si es 2. Si es 1, tenemos que mostrar los datos del arreglo. Entonces para eso vamos a usar el siguiente código. Primero vamos a verificar si hay o no datos en el arreglo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Perdón, aquí es arreglo. Entonces, si el arreglo contacto invocamos al método getN, si tiene más de un elemento, vamos a imprimir todos los elementos del arreglo. De lo contrario, le enviaremos un mensaje al usuario indicándole que el arreglo no tiene datos. Muy bien, entonces dentro vamos a poner un título y luego vamos a recorrer el arreglo contacto. Entonces vamos a recorrer todo el arreglo para ir imprimiendo en pantalla cada una de los datos que están en el arreglo. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer es obtener el contacto, y eso lo hacemos de la siguiente manera, ¿no? Con el método getContacto. ¿Qué contacto? La primera vez será el contacto que está en la posición 0 y así sucesivamente como va ejecutándose el for. Y a continuación vamos a mostrar en pantalla el nombre y la edad. Y para eso accedemos a los métodos get de la clase contacto. Muy bien. Ponemos un getCH para que después del for no se cierre la ventanita y podamos tenerlo en pantalla. Y luego vamos a hacer la opción 2. Aquí en la opción 2 necesitamos crear el objeto contacto porque vamos a ingresar datos. Muy bien, entonces vamos a pedir el ingreso de datos. Ingrese nombre y lo vamos a leer con la función getLine a mi variable nombre contacto que la he definido aquí arriba. Aquí está. Ok, ahí vamos a ingresar el nombre y luego vamos a ingresar la edad. Ingrese edad y la leemos en esa variable. Edad contacto que también le hemos definido aquí dentro del main. Muy bien. Aquí estamos poniendo sein.ignore para ignorar cualquier carácter que no nos provoque un error al momento de hacer el ingreso de datos. Entonces ignoramos cualquier carácter para que podamos leer completamente toda la cadena que vamos a ingresar en el nombre y también luego el número en la edad. Y luego vamos a agregar. ¿Sí? Mediante el objeto contacto vamos ahora a hacer un set de la edad de contacto y un set del nombre que acabamos de ingresar. Y entonces enviamos los datos ingresados al objeto contacto. Finalmente vamos a agregar, aquí es arreglo. Vamos a agregar al arreglo este objeto que acabamos de instanciar. Muy bien, entonces de ese modo ya tenemos cómo utilizar el menú usando
programación orientada a objetos. Veamos cómo está funcionando. Entonces vamos a agregar aquí un nombre, Luis Pérez, de una edad de 20. Mostramos, está. Volvemos a agregar Carlos Canta, edad 17. Mostramos. Muy bien, entonces de ese modo, con este ejemplo hemos empezado a resolver el ejercicio que está en la hoja 2. Entonces los invito a revisar nuevamente y continuar con la implementación del ejercicio completo. Nos vemos en el siguiente video.